Siempre escuché que en mi pueblo había historias viejas que nadie quería contar en voz alta. Relatos de carreteras solitarias donde aparecían mujeres de blanco pidiendo aventón, de casas abandonadas donde las luces se encendían solas, y de una presencia que llamaban la bruja de las piedras. De niño pensaba que todo eran cuentos para asustarnos y que los adultos los repetían para que no saliéramos de noche. Pero con los años comprendí que había algo más, una especie de sombra que siempre estaba allí, esperando en silencio a que alguien se atreviera a hablar de ella. Yo lo hice, y desde entonces mi vida no volvió a ser la misma. Recuerdo que la primera vez que escuché hablar de la bruja fue una tarde en casa de mi abuela. Ella siempre nos contaba leyendas mientras cocinaba, con esa voz grave y pausada que te atrapaba sin darte cuenta. Nunca pases por el camino de las piedras cuando cae la noche, nos dijo mirando al fuego, porque allí se aparece la bruja, y si la miras a los ojos, jamás regresas igual. Nosotros, mis primos y yo, nos reímos pensando que era una advertencia más, pero en su mirada había algo distinto, un miedo verdadero. Con los años, empecé a escuchar a los vecinos hablar en susurros. Decían que la carretera vieja que conectaba al pueblo con el cementerio pasaba junto a unas formaciones de rocas extrañas, como si fueran figuras talladas por alguien. Eran piedras enormes, de formas irregulares, donde según ellos vivía la bruja. Algunos aseguraban haber visto una figura femenina sentada sobre ellas, otras veces parada en medio del camino, con un rostro cubierto por un velo de sombras. Nunca hablaban demasiado porque decían que nombrarla en voz alta podía atraerla, pero yo siempre fui curioso, demasiado curioso. Cuando cumplí 17 años, mis amigos y yo empezamos a salir de noche con la emoción de sentirnos libres. En esas noches de cerveza barata y música a todo volumen, siempre pasábamos cerca de la carretera vieja, pero jamás nos atrevíamos a entrar. Había un silencio extraño allí, como si los sonidos se apagasen de golpe. Una de esas noches, sin embargo, algo cambió. Marcos, el más temerario del grupo, nos retó a caminar hasta las piedras y comprobar si la bruja existía o no. Nadie quería, pero él insistió tanto que al final aceptamos. Íbamos 5, Marcos, Lucía, Andrea, David y yo. Recuerdo que mientras más nos acercábamos, el aire se volvía más frío, a pesar de que era verano. La luna iluminaba el camino de tierra, y las sombras de los árboles parecían moverse a nuestro alrededor. Llegamos al lugar y ahí estaban, las piedras, enormes, como esculturas malditas que nos observaban en silencio. Lucía dijo que sentía que alguien nos miraba desde arriba, pero no había nadie. Fue entonces cuando escuchamos un murmullo, como un canto lejano que venía de entre las rocas. Andrea quiso regresar, pero Marcos avanzó, convencido de que solo era el viento. Yo lo seguí, aunque el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. De repente, vimos una silueta. Era una mujer, o al menos parecía. Estaba de pie, con el cabello largo cubriéndole el rostro, y vestía algo parecido a un manto oscuro que se movía como si flotara. Nos quedamos helados. Marcos le gritó que quién era, pero ella no respondió. Solo levantó lentamente la cabeza, y aunque estaba lejos, pude sentir como su mirada me atravesaba. Fue un segundo, tal vez menos, pero en ese instante escuché una voz en mi mente que no era mía. «Ya viniste», dijo. Nadie más pareció escucharla, pero yo sí. Mis amigos gritaron y comenzaron a correr. Yo me quedé paralizado, mirando esa figura que parecía crecer con la oscuridad. Cuando por fin reaccioné, corrí detrás de ellos, sin atreverme a mirar atrás. Llegamos al coche y nadie hablaba, solo respirábamos agitados, con el miedo marcado en los ojos. Nadie quería aceptar lo que había visto, pero todos lo sabíamos, aquella no era una persona normal. Esa fue la primera noche, y desde entonces todo cambió. Empezaron a pasar cosas raras. En mi casa, los espejos se empañaban solos y aparecían marcas como arañazos. Lucía soñaba con una mujer que le susurraba su nombre. Marcos, que siempre se burlaba de todo, comenzó a enfermarse sin explicación, adelgazando cada día, y llora. Yo sentía esa voz en mi cabeza cada vez más fuerte,
repitiendo que debía volver. No se lo conté a nadie, pero una noche me levanté sonámbulo y aparecí en la puerta de mi casa descalzo, mirando hacia el camino de las piedras. Era como si algo me llamara desde allí. Intenté resistirme, pero cuanto más lo hacía, más presente se volvía. Andrea me dijo que había empezado a ver sombras dentro de su cuarto, figuras pequeñas que se movían rápido, como duendes observándola, y David escuchaba pasos en el techo cada noche. Todos teníamos señales, como si la bruja nos hubiera marcado esa noche en las piedras. Lo peor vino unas semanas después. Marcos desapareció. Su madre dijo que había salido en la madrugada y no volvió. La policía lo buscó por todo el pueblo, pero nadie lo encontró. Fue Lucía quien lo soñó primero. Lo vio atrapado entre las piedras, gritando sin voz, mientras la mujer de negro lo sujetaba del brazo. Nos contó el sueño llorando, y aunque intentamos pensar que era solo eso, en el fondo supimos la verdad. La bruja lo había tomado. Desde entonces vivo con miedo, porque sé que lo que nos pasó esa noche no fue una ilusión. Fue el inicio de algo mucho más oscuro, y aunque intento convencerme de que todo quedó atrás, cada vez que paso cerca de la carretera vieja siento lo mismo, esa mirada que me atraviesa, esa voz que me dice que tarde o temprano debo regresar. Después de la desaparición de Marcos, todo cambió en nuestro grupo. Ya no éramos los mismos jóvenes que salían a reír y a beber por las noches. Había un silencio extraño entre nosotros, un miedo compartido que nos unía y al mismo tiempo nos alejaba. Nadie quería hablar abiertamente de lo que vimos aquella noche en las piedras, pero todos lo teníamos presente. Y lo peor era que, aunque tratábamos de continuar con nuestras vidas, la bruja parecía estar cada vez más cerca. Lucía fue la primera en quebrarse. Una tarde llegó a mi casa temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo que la mujer la seguía a todas partes, que podía verla en los reflejos de los vidrios, parada detrás de ella, aunque al voltear no hubiera nadie. Intenté tranquilizarla, decirle que todo era producto del trauma, pero yo sabía que no era así. Yo también la veía. En las noches, cuando apagaba la luz de mi cuarto, podía sentir una silueta recostada en la esquina, inmóvil, con esa respiración lenta que no era mía. A veces, escuchaba un murmullo que repetía mi nombre, y cuando abría los ojos, ahí estaba, una sombra larga, inclinada sobre mí. No me atrevía a moverme, no me atrevía a respirar fuerte, porque sabía que si lo hacía, ella iba a acercarse más. Una madrugada me levanté y encontré sobre mi ventana unas piedritas negras, acomodadas en forma de círculo. Nadie más en mi casa pudo haberlas puesto. Las toqué y estaban heladas, como si hubieran salido de un pozo profundo. Desde entonces, entendí que ya no era cuestión de creer o no en la bruja. Ella estaba con nosotros, y no pensaba dejarnos en paz. Andrea, por su parte, decía que veía duendes. Al principio nos burlábamos, pero cuando la visité en su casa lo confirmé. En la cocina, justo en las esquinas más oscuras, se movían sombras pequeñas, rápidas, como si alguien corriera de un rincón a otro. Dejaban ruidos extraños, risitas secas que erizaban la piel. Una noche ella me llamó aterrada porque algo le había jalado las cobijas. Cuando fui a verla, tenía marcas en los brazos, arañazos pequeños pero profundos, como si garras diminutas la hubieran rasguñado. En ese momento, entendimos que la bruja no estaba sola, que tenía seres a su servicio, entidades que se colaban en nuestras casas para debilitarnos poco a poco. David era más callado, apenas hablaba desde lo de Marcos, pero un día confesó que cada noche escuchaba pasos en el techo de su cuarto. Eran pasos pesados, como si alguien caminara en círculos arriba de él. Su padre subió varias veces para revisar, pero nunca encontró nada. Una madrugada, mientras yo estaba con él, lo escuché. No eran ruidos de animales, eran pasos humanos, lentos, arrastrados, como si alguien esperara a que nos quedáramos dormidos. Lo más aterrador fue que, después de unos minutos, los pasos bajaron. Se escucharon en la escalera, y luego en el pasillo, hasta que se detuvieron justo frente a la puerta de su habitación. No nos atrevimos a abrir. Pasamos la noche en vela, esperando,
hasta que con la primera luz del día el ruido desapareció. Nos juramos que no volveríamos a pasar por lo mismo, que debíamos buscar una solución, pero nadie sabía cómo enfrentar algo así. Al pueblo comenzaron a llegar rumores. Otros vecinos decían que habían visto a una mujer parada en la carretera vieja, siempre en el mismo sitio, cerca de las piedras. Algunos conductores afirmaban que al pasar de madrugada, ella aparecía en medio del camino, obligándolos a frenar. Cuando miraban otra vez, ya no estaba. Hubo incluso un accidente. Un hombre perdió el control de su coche porque juró que una figura se le cruzó. Murió al instante. Eso nos dejó claro que no éramos los únicos marcados. La bruja se manifestaba para todos, pero solo algunos la veíamos de cerca. El miedo crecía, y con él las ganas de escapar. Pero al mismo tiempo, había algo que nos arrastraba de vuelta a ese lugar. Era como una fuerza invisible que nos susurraban: regresen, regresen. Lucía empezó a enfermarse como le pasó a Marcos. Perdió peso, dejó de comer, y sus padres la llevaron a médicos que no supieron qué decir. Ella aseguraba que la mujer se sentaba en el borde de su cama cada noche. Una vez me llamó llorando, y cuando fui a verla, la encontré mirando a la ventana. Me acerqué y, lo juro, sexta una silueta afuera, una figura femenina completamente inmóvil, como pegada al cristal, observándonos desde el otro lado. Grité, pero en cuanto encendimos la luz desapareció. Fue entonces cuando comprendimos que no podíamos seguir huyendo. La bruja no nos dejaría en paz hasta que regresáramos a las piedras, hasta que enfrentáramos lo que habíamos provocado. David fue el primero en decirlo en voz alta: si Marcos desapareció allí, allí tenemos que buscarlo. Nadie quería aceptar, pero era la única salida. O enfrentábamos a la bruja, o ella iba a consumirnos poco a poco. Pasamos semanas reuniendo valor, planeando cómo hacerlo. No teníamos armas, no teníamos rezos aprendidos, ni nada que pudiera servirnos de protección. Solo la desesperación de querer terminar con esto. Andrea encontró un libro viejo en la biblioteca del pueblo, lleno de relatos sobre brujas y apariciones. Allí mencionaban que estas entidades se alimentaban del miedo, que necesitaban ser vistas para fortalecerse, pero también decía que podían ser debilitadas si uno se atrevía a confrontarlas sin miedo, mirándolas directamente, negándose a ceder. Nadie sabía si eso funcionaría, pero era lo único que teníamos. La noche elegida fue una de luna llena. Llevamos linternas, sal y crucifijos prestados de la iglesia, aunque ninguno de nosotros era realmente creyente. Caminamos en silencio por la carretera vieja, con el corazón apretado y la sensación de que nos observaban desde todos lados. El aire estaba helado, mucho más de lo normal para esa época del año. Cuando llegamos a las piedras, el lugar estaba distinto. No era solo la oscuridad. Las rocas parecían más grandes, más torcidas, como si hubieran cambiado de forma desde la última vez. Sentí un mareo inmediato, un vértigo que me hizo dudar en seguir adelante. Lucía se aferró a mi brazo, Andrea rezaba en voz baja, y David apuntaba con la linterna hacia todos lados. Fue entonces cuando la escuchamos. La voz, un murmullo que venía de todas partes al mismo tiempo, como un eco que se colaba en la mente. Ya volvieron, dijo, ahora no se irán. De entre las piedras apareció la figura, la misma mujer, cubierta con su manto oscuro, avanzando lentamente hacia nosotros. Pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, decenas de pequeñas sombras corrían, saltando de roca en roca. Eran duendes, deformes, con ojos brillantes que nos observaban con odio. Andrea gritó y los crucifijos cayeron al suelo. Intentamos rodearnos de sal, pero las piedritas negras aparecían solas, formando círculos a nuestro alrededor, como si nos estuvieran atrapando. Yo sentí de nuevo esa voz dentro de mi cabeza, más fuerte, repitiendo mi nombre, llamándome como una madre a su hijo. Y entonces la sexta claramente, su rostro ya no estaba cubierto, tenía ojos vacíos, completamente blancos, y una boca llena de dientes afilados que sonreía. En ese instante, entendí que lo que habíamos escuchado de niños no era una simple leyenda. La bruja de las piedras existía,
y ahora nos reclamaba como suyos. Nunca olvidaré aquella noche en que volvimos a las piedras. Lo que vimos fue suficiente para destruir cualquier duda que pudiéramos tener. La bruja existía y nos estaba esperando, pero lo que pasó después fue todavía peor, porque descubrimos que no solo quería asustarnos, quería poseernos, quebrarnos, absorber nuestra vida poco a poco. Cuando su rostro se mostró por primera vez, Lucía se desmayó de inmediato, cayó en el suelo y los duendecillos, esas criaturas deformes con ojos brillantes, comenzaron a acercarse a ella como moscas sobre un cadáver. Andrea y yo la levantamos a duras penas mientras David trataba de mantener alejadas a las pequeñas sombras con la linterna, aunque parecía que la luz no les hacía daño. Al contrario, se reían, como burlándose de nosotros. La bruja levantó su brazo derecho lentamente, y en ese instante todas las sombras se quedaron inmóviles. El silencio fue tan profundo que podía escuchar los latidos acelerados de mi corazón. Entonces, la escuchamos hablar con voz clara, no solo en nuestras cabezas. Era un susurro profundo que salía de sus labios torcidos: uno ya está conmigo, y los demás vendrán. Entendimos de inmediato que hablaba de Marcos, y fue como si la desesperación nos atravesara a todos al mismo tiempo. Andrea empezó a llorar, gritando que se lo devolviera. La bruja se rió, un sonido hueco, áspero, como piedras chocando entre sí, y de entre las rocas detrás de ella, lo vimos. Una figura salió tambaleándose. Era Marcos, o lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, y se movía como un muñeco sin control. Caminaba hacia nosotros con las manos extendidas, pero su mirada estaba vacía, sin vida. Lucía despertó en ese momento y comenzó a gritar su nombre, pero Marcos no reaccionó. Cuando estuvo a solo unos metros, vimos que su boca se abría lentamente, y de ella salía un murmullo igual al de la bruja: vengan, vengan. Era como si hablara con su voz y la de ella al mismo tiempo. Andrea intentó correr hacia él, pero David la detuvo. Ese ya no es Marcos, le dijo con lágrimas en los ojos. Yo no quería aceptarlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. La bruja lo había convertido en algo más, en un sirviente atrapado entre la vida y la muerte. Entonces sucedió algo que me heló la sangre. La bruja señaló directamente hacia mí, y Marcos se abalanzó con una fuerza inhumana. Apenas tuve tiempo de esquivarlo, pero sentí su mano fría rozando mi brazo. Fue como un hierro helado quemando mi piel. Un dolor intenso se extendió por todo mi cuerpo, y cuando miré mi brazo, había una marca negra, como una quemadura en forma de espiral. Ahora eres mío, escuché dentro de mi cabeza. El terror me paralizó, pero Andrea me sacudió y logramos correr hacia la carretera. Los duendes nos seguían, riendo, lanzando piedritas que parecían salir de la nada. Algunas nos golpeaban y dejaban moretones imposibles de explicar. David cargaba a Lucía, que estaba medio inconsciente, y yo apenas podía mantenerme en pie por el dolor de mi brazo. Finalmente llegamos al coche y arrancamos sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor que la bruja seguía de pie entre las piedras, observándonos. Marcos estaba a su lado, inmóvil, como un muñeco roto. Esa imagen me perseguirá hasta la tumba. Los días siguientes fueron un infierno. La marca en mi brazo no desaparecía. Al contrario, cada día se volvía más oscura, como si algo se estuviera metiendo bajo mi piel. Sentía que perdía fuerzas, que mi energía se drenaba lentamente. Intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía a la bruja, más cerca, susurrándome que me entregara, que no resistiera más. Andrea también cambió. Estaba obsesionada con los libros de brujería, buscando algún ritual que pudiera salvarnos. Decía que si lográbamos romper el vínculo, tal vez Marcos también podría ser liberado. David, en cambio, ya no quería saber nada. Apenas hablaba, apenas comía, solo se encerraba en su cuarto y decía que escuchaba a la bruja cantando en el techo de su casa. Lucía estaba al borde de la locura. Soñaba todas las noches con Marcos, pero en sus sueños él no estaba atrapado. Era ella la que estaba junto a la bruja, caminando entre las piedras, riendo como si todo le perteneciera.
me lo contó llorando, diciendo que sentía que poco a poco la bruja la estaba eligiendo como reemplazo, como si quisiera convertirla en su discípula. Yo trataba de mantener la calma, pero la marca en mi brazo ardía cada vez más, y había momentos en que escuchaba la voz de Marcos dentro de mi cabeza, llamándome, pidiéndome que volviera a las piedras. Fue entonces cuando Andrea nos reunió a todos en su casa. Había encontrado un pasaje en uno de los libros que hablaba de un ritual de liberación. Según ese texto, la bruja no podía soportar la luz pura del fuego y la fe, pero no se trataba de cualquier fuego, debía ser encendido con madera del cementerio, y las palabras debían ser pronunciadas sin miedo, mirando directamente a la entidad. David se rió con desesperación, diciendo que todo era inútil, que nadie podía enfrentarla, pero Lucía lo interrumpió, diciendo que no teníamos otra opción, que si no lo intentábamos, íbamos a acabar como Marcos. Así que esa misma noche nos preparamos. Fuimos al cementerio viejo y recogimos ramas secas de los árboles que crecían entre las tumbas. Fue aterrador, porque mientras cortábamos las ramas, escuchábamos voces alrededor, como si los muertos nos estuvieran observando. Con esas ramas encendimos antorchas improvisadas y volvimos al camino de las piedras. El silencio era absoluto, más pesado que nunca. Las sombras parecían moverse solas, y el aire estaba cargado de un olor nauseabundo, como carne podrida. Nos paramos frente a las piedras, con las antorchas en alto, y Andrea comenzó a leer las palabras en voz alta. Su voz temblaba, pero poco a poco se fue volviendo más firme. Entonces, la bruja apareció de nuevo. Salió de entre las rocas, sonriendo, con Marcos detrás de ella. Esta vez, él se veía peor. Su piel estaba gris, y sus ojos completamente en blanco. La bruja se acercó lentamente, ignorando el fuego, como si supiera que nuestra fe no era suficiente. Yo trataba de mirarla sin miedo, pero era imposible. Su presencia era tan abrumadora que las piernas me temblaban solas. Andrea gritó las últimas palabras del ritual, levantando la antorcha frente a ella. Por un instante, la bruja retrocedió. Su rostro cambió, sus ojos se llenaron de furia. Las sombras que la rodeaban chillaron con un sonido insoportable, como uñas rasgando metal. Pensé que lo habíamos logrado, pero en ese momento, la marca de mi brazo ardió como fuego vivo. Caí al suelo gritando, y sentí que algo salía de mi cuerpo, como si me arrancaran el alma. Vi sombras salir de mi boca, y la bruja extendió su mano, atrayéndolas hacia sí. Comprendí que yo era el vínculo, que a través de mí ella se fortalecía. Tú eres mío desde la primera noche, me dijo dentro de mi mente. Andrea intentó acercarse con la antorcha, pero Marcos se interpuso, empujándola con una fuerza brutal. Ella cayó al suelo, y la antorcha se apagó. David intentó encender otra, pero los duendes lo atacaron, arañándolo, mordiéndolo como animales salvajes. Lucía gritaba mi nombre, pero yo apenas podía resistir. Todo giraba, todo era oscuridad y susurros. Y en medio de todo eso, la bruja sonreía, con sus dientes afilados brillando en la penumbra, mientras me decía una y otra vez, tarde o temprano serás mío, y no habrá salida. Recuerdo que después de aquella noche, en la que la silueta de la bruja apareció frente a nosotros entre las piedras, nada volvió a ser igual. Pasamos días enteros, evitando mirarnos directamente, como si el miedo que habíamos compartido nos hubiera marcado con una señal invisible. Yo no podía dormir. Cerraba los ojos y la veía ahí, con esa figura encorvada, los brazos largos y huesudos, el cabello desordenado cayéndole sobre el rostro que nunca pude distinguir con claridad, pero que aún así me helaba la sangre. No sabía si había sido real o producto de nuestra imaginación colectiva, pero algo dentro de mí me decía que no era la primera vez que alguien la veía. A los pocos días, decidí regresar solo al lugar. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mis amigos. No quería que pensaran que me había obsesionado, pero la verdad es que sí lo estaba. Había algo en aquella presencia que me llamaba, como si las piedras mismas me arrastraran hacia su secreto. Caminé por la carretera en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que me hacía eco en los oídos. El viento soplaba entre los árboles, y el sonido era como un murmullo,
como voces que se repetían una y otra vez sin que pudiera entender lo que decían. Al llegar al sitio exacto, donde la habíamos visto, noté que el ambiente estaba distinto. El aire era más pesado, olía a tierra húmeda, como si hubiera llovido solo en ese lugar. Las piedras estaban húmedas, cubiertas de musgo, y me dio la impresión de que tenían formas más definidas, como rostros petrificados que gritaban en silencio. No sé cuánto tiempo estuve ahí, observando, esperando, hasta que un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Me giré lentamente, y aunque no había nadie, juraría que una sombra se deslizó entre los árboles. Pensé en correr, pero algo me hizo quedarme. De pronto escuché pasos claros sobre la grava. Avanzaban hacia mí, lentos, arrastrados, y aunque miraba en todas direcciones, no veía nada. El silencio se rompió con una risa seca, una risa que no parecía humana, y de entre las piedras surgió otra vez aquella figura. Esta vez la vi con mayor claridad. Sus manos eran como garras alargadas, la piel pegada a los huesos, y sus ojos brillaban en la penumbra con un tono amarillento. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras ella levantaba un brazo y señalaba hacia mí. No me habló, no pronunció palabra alguna, pero en mi cabeza escuché claramente una voz: te estaba esperando. Sentí que me faltaba el aire, todo mi cuerpo se estremecía, y las piernas no me respondían. Intenté gritar, pero de mi garganta no salió sonido alguno. Ella comenzó a acercarse, arrastrando los pies sobre las piedras, y con cada paso el ambiente se volvía más frío, como si el tiempo mismo se estuviera deteniendo. Cerré los ojos y recé, algo que no hacía desde niño. Cuando los abrí, la bruja ya no estaba frente a mí. Me giré y la vi más lejos, sobre una roca más alta, con los brazos extendidos hacia el cielo, murmurando palabras en un idioma que no reconocía. El viento soplaba más fuerte, los árboles crujían y parecía que todo el lugar respondía a su invocación. Entonces entendí que no se trataba de una simple aparición. No era un fantasma cualquiera, era algo más antiguo, algo que llevaba generaciones habitando ese sitio. Corrí, no recuerdo cómo logré escapar, pero mis pies se movieron solos. No miré atrás, no pensé en nada más que en alejarme de aquel lugar. Cuando llegué al pueblo, jadeando y con el corazón a punto de estallar, sentí que alguien me observaba todavía. Durante semanas tuve la sensación de que me seguía, que en cada sombra estaba su presencia. A veces, en mis sueños, volvía a verla, siempre sobre las piedras, siempre murmurando. Lo peor es que no era solo en sueños. Una noche desperté y la vi al pie de mi cama. No se movió, solo me observaba con esos ojos amarillos, brillando en la oscuridad. Parpadeé y ya no estaba. Desde entonces he vivido con miedo, un miedo que no se va, que me acompaña incluso en los momentos más tranquilos. Sé que tarde o temprano volverá por mí, porque supe desde aquella noche que al mirarla directamente sellé un pacto, aunque no lo quisiera. Algunos dicen que hay caminos malditos, casas embrujadas, pero yo sé que hay algo peor, hay lugares marcados, y entre las piedras de ese camino vive una bruja que no descansa. Y aunque muchos lo tomen como una simple leyenda, yo lo viví, yo la vi, y ahora sé que nunca dejará de buscarme.